Presentamos 24 tarde. Horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. A menos de 24 horas de la coronación del rey Carlos III, a menos de 48 horas de las elecciones del próximo domingo 7 de mayo. Tenemos 19 grados en la capital, van a haber 21 grados como máxima de acuerdo a la dirección meteorológica. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada día viernes 5 de mayo. Quizás una noticia que ha dado vuelta literalmente al mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional por la pandemia del coronavirus. Eso sí, el virus nos seguirá acompañando un buen tiempo. Y en materia económica, después de 17 meses, se rompe una tendencia. Los sueldos suben más que el costo de la vida, según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Y lo mencionábamos respecto al rey. Faltan menos de 24 horas para la coronación de Carlos III. Estaremos desde Londres con Flavio Cordela y el ambiente. Y mañana desde las 5 de la mañana en todas nuestras plataformas con la histórica ceremonia desde Reino Unido. Aquí comienza 24 tarde. Comenzamos con información policial. Una tragedia familiar se registró al interior de un domicilio rural. Esto en la comuna de Los Ángeles. Una niña de 6 años murió luego que su madre le disparara y posteriormente se quitara la vida. Felipe Jara con todos los antecedentes desde la región del Biobío. Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un caso tremendamente lamentable que quedó al descubierto durante la noche de este día jueves en el sector Santa Laura, muy cerca del Peral. Esto en un área rural de acá de la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío. La primera información que llegó a la central de carabineros, que fueron los primeros en concurrir a este domicilio, hablaba de una mujer y su hija de 6 años que se encontraban al interior de su vivienda graves con impactos balísticos. Precisamente fue el personal de carabineros el que concurrió en primera instancia hasta ese lugar. Lo que primero se creyó es que se trataba de un ataque. Sin embargo, ya tras los primeros antecedentes que pudieron ser recopilados por la Policía de Investigaciones, particularmente por la Brigada de Homicidios, que por instrucción del Ministerio Público quedó a cargo de esta indagatoria, confirmaron que se trataba lamentablemente de un parricidio y de un posterior suicidio. ¿Qué es lo que dicen las indagaciones que ha realizado hasta este momento la Policía Civil? Es que esta mujer de 26 años, identificada como Paulina Solar, con un arma de fuego habría atentado contra la vida de su hija, una niña de 6 años, para posteriormente quitarse la vida. Todo esto al interior del domicilio que esta familia compartía en el sector Santa Laura de la comuna de Los Ángeles. Se lo decía yo, la Policía de Investigaciones fue la que quedó a cargo de la indagatoria. Son pocos detalles los que se conocen. Lo que se sabe es que en todo caso el padre de la niña, también pareja de la mujer, en ese momento se encontraba al exterior de la vivienda, en la zona, en el área del patio. De hecho, este hombre fue el primero en ingresar al domicilio y prestarle los primeros auxilios a la niña. De hecho, él la trasladó de inmediato hasta el CEFAM Entre Ríos, de la comuna de Los Ángeles también, en donde en ese lugar el personal médico que se encontraba a esa hora en este recinto asistencial, pese a todos los esfuerzos que realizó, fue imposible salvarle la vida a esta niña. Llegó en una condición muy grave, sin signos vitales, y ahí en ese recinto asistencial lamentablemente se confirmó el deceso, el fallecimiento de la hija de esta mujer, esta niña de 6 años. Posteriormente, ya cuando arribó el personal de carabineros y también el personal de la Policía de Investigaciones hasta este domicilio del sector Santa Laura, se pudo corroborar también que la mujer se encontraba fallecida, sin vida, al interior de este domicilio. Se lo decía yo, es información que se ha confirmado recién durante esta mañana por parte de la Policía de Investigaciones respecto de que habría ocurrido un parricidio y un posterior suicidio
en este domicilio. Todavía queda por esclarecer varios detalles respecto de la dinámica de los hechos al interior de este domicilio. Por ejemplo, antecedentes respecto a todos los hechos y circunstancias que ocurrieron previo a que sucediera este ataque al interior de este domicilio. Son todas ellas materias, son detalles que en este momento está trabajando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por instrucción del Ministerio Público. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar justamente declaraciones que pudimos captar nosotros durante la noche de este día jueves, ahí en el sector Santa Laura, hasta donde pudimos llegar. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar esos testimonios. Llega una persona adulta de sexo masculino con una paciente, una usuaria de 6 años, una pediátrico, en un paro cardiorrespiratorio producto de impactos balísticos. Fue atendida de forma inmediata por el equipo acá de Sar Entre Ríos, se pasa al box de reanimación, se hacen todas las maniobras posibles, todas las maniobras necesarias, como le decía, sin lograr la reanimación como fruto. Era una niña una joven súper alegre, súper aberrada en su vida, súper mamá, en todos los sentidos. Y lo que acaba de pasar, la verdad, no sé realmente el contexto, no sé más allá. Obviamente es doloroso porque es una prima y más que nada por mi... Bueno, igual digo primita, la hija de ella, mi primita chica, que tenía toda una vida por delante. Hoy estamos a la espera de saber realmente lo que pasó y obviamente que ellos descansen, ¿no? Sí, hay mucho dolor, hay mucho impacto en la familia de Paulina, también en el sector Santa Laura, donde ella había llegado a vivir hace aproximadamente 7 años, poco antes de que naciera su hija de 6 años. Ella vivía en este sector, que es un sector rural de acá de la comuna de Los Ángeles, con pocas viviendas, en donde también ella llegó a vivir a un sector, a un lugar en donde en los últimos años, estos 7 años, compartió con una vecina que también ella tenía su vivienda muy cerca de la vivienda de Paulina, en donde ella compartía con su familia. De hecho, ellas compartían también el mismo terreno, en el mismo sitio estaban emplazadas estas 2 viviendas. Esta mujer nos contaba que ella la conocía, pudieron compartir. De hecho, su nieto también, el nieto de esta mujer, esta vecina, nos decía, en muchas ocasiones compartieron los cumpleaños de ambos niños. Decía, era una mujer muy tranquila, también una mujer muy trabajadora, muy preocupada de sus hijos. De hecho, ella muy pocas horas antes de que ocurriera este hecho lamentable, había interactuado durante la tarde con esta mujer, con Paulina. Se habían cruzado cuando ella venía llegando de su trabajo. Ahí cruzaron las últimas palabras, hasta que ayer ella durante la noche también dijo, se vio sorprendida cuando comenzó a ver las balizas, comenzó a escuchar el ruido de las sirenas de los vehículos de carabineros que estaban llegando hasta ese lugar, hasta esa vivienda. Ahí recién se enteró de qué es lo que estaba ocurriendo, de qué es lo que estaba sucediendo, este hecho que quedó al descubierto ahí en esa vivienda del sector Santa Laura. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar también testimonio, declaraciones de la Policía de Investigaciones, también el testimonio que pudimos recoger durante la mañana. Reunidos los antecedentes por parte del equipo investigador, se estableció que esta concurrencia se trataría de un parricidio, por cuanto la mujer fallecida correspondería a la madre de la menor, tomando conocimiento que en horas de la noche, a consecuencia de problemas familiares, la mujer toma la decisión de atentar contra la menor, como así también contra su vida. Se continúa con la diligencia en torno a informar al Ministerio Público y entregar los antecedentes correspondientes. ¿Usted compartía con ella diario, me imagino? Sí, o sea, ella sabe a la hora que yo vuelvo, me ve ando con ropa de trabajo porque no fui capaz de trabajar, pedí permiso. ¿Usted compartía harto con ella o no? Porque eran vecinos aquí. Sí, pues, mi nieto, los cumpleaños, la piscina, los juegos, los chiquillos, las niñas, mi Joyce. Ella era muy sociable, ella me veía y me decía, para China, hola, le decía. Sí, nosotros en este momento nos encontramos en el Servicio Médico Legal de Los Ángeles.
en donde se están realizando los peritajes, las autopsias de esta madre, también de esta niña, para esclarecer las causas de muerte tras este lamentable hecho que les hemos estado describiendo. Acá hasta este lugar también han llegado familiares cercanos a la familia. Todavía no se realiza la entrega del cuerpo. Ellos están precisamente a la espera, realizando todos los trámites de rigor, también esperando a que los cuerpos de esta madre, también de esta niña de 6 años, sean entregados a su familia para ellos ya concurrir hasta el lugar en donde se realizará su velatorio y en donde le darán el último adiós a Paulina, también a esta niña de 6 años, que fallecieron en este lamentable hecho ocurrido durante la noche del día de ayer acá en el sector Santa Laura de la comuna de Los Ángeles. Sí, quedamos muy atentos, Felipe, con las últimas informaciones respecto a esta tragedia en el Biobío. Muy buenas tardes. 13 horas con 10 minutos, nos vamos a la primera pausa en las noticias. Ya volvimos con 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. 4 muertos dejó un violento choque frontal en la ruta 5 Norte, en la región de Antofagasta. Javiera González nos cuenta los detalles. Javiera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lamentable noticia fue la que se desarrolló durante horas de la mañana aquí en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 1320. Una colisión entre un camión y un vehículo menor tipo Station Wagon termina lamentablemente con 4 personas fallecidas. Hablamos de los 4 ocupantes que iban en el vehículo menor y que por razones que se investigan habría pasado a la pista contraria y que finalmente termina colisionando con este camión. Les comento, en este lugar hay solamente 2 pistas, una que va de sur a norte y una que va de norte a sur, y es por eso que muchas veces las mismas personas que transitan aquí señalan que se vuelve un poco peligroso esta ruta para ser transitada tanto por vehículos como por camiones. Estuvimos conversando con bomberos y carabineros quienes asistieron a la emergencia y finalmente tuvieron que realizar algunas maniobras para poder atender esta emergencia. Tenemos declaraciones, los invito a escuchar. Las causas, la dinámica, como les digo, se encuentra aún en espera, va a ser analizada y estudiada por el equipo investigador y va a ser remitida en los respectivos plazos, pero por el momento no podemos establecer efectivamente si es que se encontraban en algún direccionamiento contrario a alguna pista de circulación. Fue una colisión de alta energía, de altísima energía. Los 4 fallecieron en el momento en el lugar, y después, en el fondo, la complejidad de la maniobra fue poder recuperar los cuerpos. Para eso hubo que cortar bastante el auto para poder recuperarlo. Como lo escuchábamos entonces, 4 personas fallecidas, 2 hombres y 2 mujeres, todos mayores de edad y también chilenos provenientes de Taltal. Es entonces también que estuvimos conversando con quienes transitan habitualmente esta ruta, quienes señalan que hay varios factores que a ellos les preocupan. Por ejemplo, el estado de la ruta precisamente, el hecho de que solo hayan 2 pistas y también claramente la responsabilidad a la hora de manejar. Tenemos declaraciones también y los invito a escuchar. Demasiado peligrosa, sobre todo en este sector donde hay niebla. Yo creo que más control, o sea, idear puntos de control donde se pistolee carabineros, y ahí yo creo que una gran medida de eso. Los carabineros siempre están, lo que pasa por uno se autoexige, uno se tiene que decir basta, orillarse si te da sueño, descansar. Como lo escuchábamos entonces, ruta que según los mismos transeúntes es un poco peligrosa y que en reiteradas oportunidades ha sido protagonista de otros accidentes. También informarles que la investigación quedó a cargo de la CIAT de Carabineros, quienes desde temprano estuvieron en este lugar realizando pericias para poder dilucidar finalmente qué fue lo que sucedió en este lamentable accidente que deja a 4 personas fallecidas en la ruta 5 de Antofagasta. Quedamos muy atentos, Javiera González, desde la región de Antofagasta. Muy buenas tardes. Continuamos con información policial. 3 balaceras se han registrado en lo que va del día. En una de ellas mataron a un hombre mientras tomaba desayuno. Rodrigo Pérez Muena con toda la información. Rodrigo, buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Vamos a revisar las principales informaciones policiales de estas últimas horas aquí en la región metropolitana y comenzamos aquí en la comuna de La Cisterna, lugar donde durante esta mañana, cerca de las 8 de esta mañana, se registró un crimen, un asesinato. Un hombre que estaba tomando desayuno fue acribillado. Más de 10 disparos contra él terminaron acabando con su vida. Esto ocurrió en la intersección de Fernández Albano entre Covadonga con Iquique. En este sector donde también se encuentra
encuentra un sector para viraje en U, se instalan distintos carros de comida durante la mañana para que las personas y también los que van al trabajo pasen a tomar desayuno. Es en ese contexto donde la víctima dejó estacionado su vehículo, fue a comprar en uno de estos puestos de comida, pero a metros de él se encontraba un automóvil y un hombre, quien después, con el paso de los minutos, esperó a que la víctima se subiera a su automóvil para así tomar desayuno, y este hombre fue hasta él y le disparó varias veces, cerca de 10 disparos que terminaron acabando con su vida. Después este atacante escapó con rumbo desconocido y hasta el momento no se sabe nada sobre él, y es por eso que a esta hora la Policía de Investigaciones está realizando distintas diligencias para encontrar a este atacante. También hubo otra persona que resultó baleada, que también estaba tomando desayuno, pero una herida en su pierna que lo mantiene, eso sí, fuera de riesgo vital. Pero lo más preocupante para los vecinos que se encuentran acá es este hecho, porque dicen que este barrio es muy tranquilo, muy transitado también por las mañanas, y que fue foco de este hecho, donde este hombre entonces terminó siendo asesinado por un desconocido. Vamos a revisar a continuación las declaraciones de algunos testigos. Nosotros conversamos con ellos, nos relataron también parte de lo sucedido. Lo atendí como con cualquier cliente, terminó de comer como cualquier persona y después sentimos los disparos. Más allá, el año pasado mataron 2 personas más allá. Aquí pasan, se llevan los celulares, todo. Mira, yo escuché, tiene que haber sido el último el que yo escuché, y el auto se notó, los neumáticos sonaron muy fuerte y eso es cuando tú tomas velocidad, ¿te fijas? Entonces es preocupante. La víctima, un hombre de 31 años, quien fue asesinado, y hace un par de minutos nada más estuvo trabajando aquí la PDI, ya desmontaron todos los peritajes que se estaban realizando, incluso su cuerpo ya fue retirado por el servicio médico legal, y hasta este lugar también llegaron los familiares de la víctima, muy impactados también, por cierto, por lo que ha sucedido. Vamos a revisar también algunas declaraciones de las autoridades que estuvieron comentando más datos en torno a este asesinato. El procedimiento investigativo guarda relación con un homicidio con arma de fuego de un sujeto de sexo masculino de 50 años de edad, quien se encontraba en la intersección de Fernández Albano a la altura del 4000, oportunidad en que un segundo vehículo que transitaba por la arteria antes señalada en dirección al oriente se detuvo bajo un sujeto y efectuó diversos disparos en contra de la víctima. Actualmente se están realizando las diligencias investigativas, los empadronamientos correspondientes y el levantamiento de cámaras para poder establecer la dinámica del hecho. Respecto a las lesiones, aún no ha sido establecido, pero se establece que son más de un disparo. Como señala su colega, efectivamente hay otra persona lesionada con un impacto balístico fuera de riesgo vital y se encuentra en un centro asistencial en estos momentos. Lo que decía la fiscal es sobre esta otra persona que también fue baleada en su pierna y que se encuentra fuera de riesgo vital. Y si en un comienzo la PDI informaba que la edad de esta persona, de la víctima, era de 50 años, es porque en ese momento todavía no estaba identificada. Pero con el paso de los minutos ya se fue clarificando toda la información y se corroboró su identidad, un hombre de 31 años. La PDI también estuvo realizando distintos peritajes alrededor con la finalidad de encontrar las cámaras de seguridad que pudiesen captar cómo ocurrió este crimen, que hasta el momento mantiene a un sospechoso, pero que no ha sido detenido por la policía, y es por eso que ahora el trabajo está concentrado en encontrar a esta persona para así detenerlo. Hecho entonces ocurrido aquí durante las últimas horas en la comuna de La Cisterna, pero vamos a seguir revisando las informaciones y vamos hasta Maipú, porque durante estas últimas horas también se registraron distintos hechos de violencia. El primero de ellos, un joven quien se encuentra en riesgo vital después de ser baleado en su cabeza en una plaza ahí en la comuna de Maipú. Cerca de la medianoche, en una plaza que está ubicada en Palenque con Canadá, se encontraba un grupo de personas escuchando música y se generó una discusión. Producto de esta discusión, este joven de 25 años fue baleado en su cabeza y fue trasladado con riesgo vital hasta un recinto asistencial.
Se han realizado distintos peritajes para esclarecer aún más toda esta situación, aunque los antecedentes que se entregaron durante esta mañana indicarían una supuesta discusión que se generó entre la víctima y victimario. Lo cierto es que hay una persona que está detenida, que fue arrestado por parte de Carabineros y es la Brigada de Homicidios de la PDI la que está a cargo del caso. Algunos vecinos nos comentaban que es muy probable que la causa de este crimen habría sido una discusión por la fuerte música. Esto porque además en este sector, en esta plaza, lo que nos decían los vecinos es que durante todas las noches hay ruidos molestos. La plaza también es ocupada por personas para consumir drogas y alcohol, y esta sería entonces una de las razones del contexto que englobaría toda esta situación que dejó a este hombre entonces con un disparo en su cabeza y en riesgo vital. También tenemos algunas declaraciones en torno a este caso, las revisamos de inmediato. Empezaron con música muy fuerte, esto es de todos los días jueves. Se ponen a tomar, a fumar y todo ese tipo de cosas, y el tipo que resultó baleado se baleó él mismo. Estaban como leseando, no sé qué habrán estado haciendo, y de repente como que sacó la pistola y él se disparó. Fue accidental porque vi a los otros que estaban ahí y ninguno tomó la pistola en ningún momento. 3 de la mañana escuché un impacto de bala y después un muchacho que gritaba auxilio, auxilio. Salimos con mi señora y efectivamente había un muchacho tirado en el pasto y con un impacto de bala en la cabeza. Ese es el relato de los testigos. Lo cierto es que es la policía la que tiene que ahora investigar todo este caso para así esclarecer cómo ocurrió este hecho. Y vamos a seguir también en la comuna de Maipú porque un conductor de un camión también permanece en riesgo vital después de ser baleado en su abdomen en un intento de asalto. Esto ocurrió cerca de las 6:20 de esta mañana. Un conductor de un camión que conducía un vehículo de carga, justo en la altura de Hugo Bravo con Américo Vespucio, fueron interceptados por delincuentes, quienes habrían intentado robarle toda la carga de este camión. Sin embargo, el conductor, al intentar evitar este asalto, recibió un impacto de bala en su abdomen y al final está con riesgo vital, fue trasladado hasta un recinto asistencial. Sobre los responsables de este intento de asalto hasta el momento no se sabe ninguna información y es por eso que la policía está a cargo de encontrarlos para así detenerlos una vez que los ubiquen. También tenemos algunas declaraciones en torno a este caso, este intento de asalto que terminó con este conductor baleado. Revisemos esas declaraciones. Se encuentra en desarrollo, personal policial está totalmente desplegado con la finalidad de dar con el paradero de los individuos. La persona se encuentra actualmente con riesgo vital conforme a la información que fue entregada por personal SAMU. El planeta y testigo del hecho manifiesta que no fue agredido por parte de las instituciones, solamente fue agredido y lesionado el conductor del móvil. Daron 2 balazos, un balazo a la guata y una de el camión. El otro colega se salvó, menos mal que salió un balazo y no salió. Llamamos a la ambulancia, al carabinero, todo así, pues. Ahora que ahí, gracias a Dios, ojalá salga todo bien, pues. Ahí están las distintas declaraciones en torno a este último caso en la comuna de Maipú. Situaciones muy complejas porque estamos hablando de 3 hechos, 2 en Maipú, 1 en La Cisterna, 3 hechos que incluyen armas de fuego, disparos, sobre todo este último aquí en la comuna de La Cisterna, donde un hombre fue acribillado, asesinado, y hasta el momento no se sabe nada sobre la ubicación de este responsable. Y en los 3 casos se están buscando también a los responsables de estos hechos ocurridos aquí durante estas últimas horas en la región metropolitana. Entonces, y que el más grave ocurrió aquí en La Cisterna, que dejó a esta persona asesinada. Sí, Rodrigo Pérez Muena, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. Carnes, pescados, mariscos son algunos de los productos decomisados y que eran vendidos en las calles. Hoy se realizó una fiscalización sanitaria a la venta de comida callejera en el tradicional mercado de Lo Valledor, y de todo ello nos informa Dani Linares. Dani, muy buenas tardes.
Sí, un operativo conjunto de Carabineros, la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la Seremía de Salud, que dio cuenta de una incautación bien importante de alimentos que se comerciaban en la vía pública, así la debía cadena de frío, refrigeración de productos como carnes frescas, ¿no? Pescados, mariscos que se estaban comercializando en plena vía pública, esto en las afueras del mercado Lo Valledor, una situación que para el municipio es bien compleja porque esto viene a copar un espacio que debiese servir para los peatones, para cruzar la autopista. Aquí a un costado está la pasarela peatonal que muchas veces no se puede utilizar de buena manera porque en la llegada a este sector que está frente al mercado Lo Valledor se instalan todas estas personas a comercializar estos productos y los olores, las dificultades de paso evitan que finalmente sea utilizada por los peatones, además por cierto del riesgo sanitario que significa vender productos como carnes frescas sin la debida refrigeración, sin tener ninguna etiqueta, origen, los productos y por cierto saber si estos contienen algún tipo de elemento perjudicial para la salud. Es lo que se busca evitar con esta situación, con estos operativos que para el municipio son reiterados, se realizan cada 2 o 3 semanas, nos decían desde la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, pero que también es dificultoso para ellos porque requiere necesariamente la presencia de Carabineros, también de la Seremía de Salud para poder hacer algo más bien efectivo. En este caso solamente se logró incautar los alimentos, la comida, no las personas que comercializaban porque la gran mayoría huyó por la pasarela peatonal y finalmente evadió el control policial. Pero sí se logra incautar una gran cantidad de alimentos que son sacados de circulación para evitar su consumo y así evitar también cualquier tipo de riesgo para la salud. Conversamos con las autoridades en medio de este operativo, vamos a revisar parte de sus declaraciones. Este tipo de productos son un riesgo sanitario para las personas, producen problemas también en los servicios sanitarios de la comuna. Efectivamente, las personas que consumen este tipo de alimentos se exponen a enfermedades gastrointestinales y a otras complicaciones, sobre todo si lo consumen personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, embarazadas, niños, adultos mayores que tengan una enfermedad inmunológica o inmunodeprimida, que consuman este tipo de alimentos, como lo pueden ver, es realmente un riesgo para la salud de las personas. Pero acá lo más importante es poder requisar estos alimentos que no son aptos para el consumo humano. Hemos visto varias personas que han llegado a nuestros centros asistenciales con enfermedades gastrointestinales. Hasta el momento, por suerte, no hemos encontrado parasitosis, que es algo que en nuestro país está erradicado ya hace bastante tiempo. No tenemos mucha incidencia de parasitosis, pero justamente estas medidas apuntan en ese sentido de poder regular la venta de alimentos. Bien, y en la imagen parte del resultado de este operativo con los alimentos, los carros y diversos elementos que son utilizados por las personas que comercializan productos en la vía pública, que ya han sido incautados, van a ser trasladados todos estos al aparcadero municipal. De ahí comienza toda la fiscalización de la Seremía de Salud para chequear el origen de estos productos y poder evitar que estos puedan volver a ser comercializados para ser finalmente trasladados a un vertedero municipal. Es el destino finalmente de toda esta mercadería que afortunadamente fue sacada de circulación porque esto puede contraer graves enfermedades en términos de salud, intoxicaciones para personas que consuman este tipo de alimentos, sobre todo lo que tenemos ahí en imagen, ¿no? Que son carnes frescas, son pescados, son mariscos que en ningún caso se encuentran refrigerados o bien aptos para la venta, pero sí estaban siendo comercializados aquí afuera del mercado Lo Valledor. Sí, aunque suene cliché, muchas veces lo barato puede resultar caro. Dani, muchas gracias, buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de sueldos. Una buena noticia después de casi 1 año y medio de constantes caídas en los sueldos. Una medición que entrega el INE rutinariamente cada mes y hace una comparación. ¿Cuánto han subido los sueldos en promedio, dice el INE, nominalmente en nuestra economía? Y lo compara con cuánto han subido los precios. Y por primera vez en 1 año y medio los sueldos han subido un poquito más, pero han subido más que el costo de la vida, de acuerdo a cifras del INE. Los invito a revisar la primera gráfica, información entregada hoy día a las 9 de la mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas. Desplegamos los números. ¿Qué pasó en el mes de marzo? Esto es lo primero. Los sueldos, de acuerdo al INE, subieron en promedio un 1,2%. Vamos con la siguiente estación. ¿Cuánto subió la inflación? En el mismo tercer mes del año subió un 1,1%, es decir, la inflación sube menos que los precios. Vamos con la siguiente gráfica. Se rompe, yo les decía, una tendencia de 17 meses, casi 1 año y medio que esto no ocurría.
veíamos las cifras de inflación, sobre todo el año pasado, que se disparaban. No se reajustaron lamentablemente en la misma medida los sueldos. Esto comienza lentamente a normalizarse. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Qué pasó en el último año? Que esta es la fotografía que más le interesa a los economistas. Más que quedarse solamente con el mes de marzo, es importante quedarse con la película, más que la fotografía del tercer mes del año. Los sueldos durante los últimos 12 meses subieron nominalmente 11,2%. ¿Qué pasó? Vamos con la siguiente estación. Con la inflación en esos 12 meses subió 11,1%. Es decir, el aumento real, y lo vemos en la última gráfica, el sueldo real subió 0,1% en 12 meses. Usted me dirá, 0,1% no es nada. Sí, es muy poco. Pero aquí lo importante, con lo que hay que quedarse, es que se rompe una tendencia de 17 meses en que los sueldos suben un poquito más, pero suben más que la inflación de acuerdo a los números del INE. Vamos con la última gráfica que hemos preparado. Esto tiene explicación de acuerdo a los economistas. Se debe a una reducción paulatina en la inflación. No estamos diciendo que estamos con una inflación baja, sino que si comparamos esta inflación, la que estamos teniendo ahora, con las del año pasado, es significativamente más baja y la tendencia parece mantenerse. A ver, vamos a ver la siguiente estación porque este lunes, importante información, y lo vamos a tener aquí en tu bolsillo, se va a entregar el IPC del mes de abril. Y de acuerdo a lo que auguran los economistas, que la proyección más o menos estaría en torno al 0,3%. Una buena noticia para el bolsillo, que los sueldos suban un poquito más, pero suban más al fin y al cabo que el costo de la vida. Escuchemos economistas. En el mes de marzo de 2023, los salarios en pesos crecieron al 11,2% anual, mientras que en ese mismo mes la inflación anual alcanzó el 11,1%. Dado que el crecimiento de los salarios en pesos superó a la inflación, entonces eso permitió que los salarios en términos reales, es decir, los salarios ajustados por su capacidad de compra, hayan crecido 0,1% anual en el mes de marzo. Una buena noticia, lo decíamos, el día lunes, día de importantes informaciones en materia económica, se entrega la inflación del mes de abril, más o menos en torno a un 0,3%, se repercute mucho, sobre todo en decisiones respecto a tasas en los créditos. 13 horas con 39 minutos, vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias aquí a 24 tarde. Este sábado madrugamos para llevarte un evento histórico. Estaremos con todas las señales desde Londres. Acá Londres parece una fiesta. Tendremos a las mejores analistas y personajes De la coronación más importante del siglo. Con lo mejor del pasado, el presente y el futuro de la realeza británica. Coronación Carlos III. Sábado, desde las 5 de la mañana. Ya volvimos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Volvemos con información política. El CERVEL anunció una investigación interna y apuntó a un error en la información de la condena, todo en el caso de la candidata del partido de la gente Carla Áñez, Pamela Araya, con los detalles. Pame, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la estación Mapocho porque después de 59 años va a volver a ser un recinto de votación. Y aquí estuvo el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, a quien aprovechamos de preguntarle varias cosas, dudas que surgieron luego de lo ocurrido con la candidata consejera constitucional del partido de la gente, Carla Áñez. Bueno, partido que ya le quitó el respaldo. ¿Y por qué había que aclarar dudas? Pues bien, porque ayer, conocido luego el caso que ella había sido condenada por tráfico de drogas por 5 años y un día, se le preguntó por qué ella podía ser candidata y lo que dice el presidente del Consejo Directivo es que ella, cumpliendo su condena, nuevamente tiene sus derechos ciudadanos. De inmediato salieron algunos expertos, senadores también, a decir que esto no es así, que cuando una persona es condenada por el delito de tráfico de drogas se le tiene que pedir al Senado la rehabilitación de sus derechos ciudadanos y que eso no había ocurrido. Pues bien, 24
24 horas después, entonces, Andrés Tagle ha dicho que se ha levantado una investigación. ¿Por qué? Él no habla de un error, pero sí dice que lo que se tiene que saber acá es qué ocurrió al momento en que el CERVEL recibe los antecedentes, porque es el registro civil y tribunales los que tienen que mandar documentos al servicio electoral para que allí entonces se le devuelvan o no, si es que corresponde, los derechos ciudadanos a una persona y vuelva a estar, por ejemplo, ahí en el padrón electoral. Vamos a escuchar entonces lo que dice el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Esta condena fue calificada como general en nuestros registros. Por eso que al recibir del registro civil se volvió a habilitar. Y no como de drogas, en cuyo caso tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado. Rehabilitación que obviamente no nos ha llegado y que el Senado no ha tomado, porque además esta persona no ha solicitado la rehabilitación al Senado. Ya estamos investigando por qué estuvo calificada como una condena general y no una condena de drogas. Bien, ahí los antecedentes de Andrés Tagle. Hay que decir que en el marco de este caso, Carla Áñez, a través de una declaración, dice que ella pecó de ignorante, que pensó que con sus papeles era suficiente. Pero Andrés Tagle también abordó esta situación que tiene que ver con la responsabilidad de la candidata, porque asegura que es ella quien firma una declaración jurada ante notario diciendo que cumple con todos los requisitos. Un caso que también ahora está en manos de la Fiscalía. ¿Y por qué? Porque fueron parlamentarios del Frente Amplio que llegaron hasta la Fiscalía Nacional para pedir que se investigue. Presentaron una denuncia contra Carla Áñez y también contra el Partido de la Gente, porque acá dice que se puede configurar el delito de falso testimonio y también piden ahí oficiar al CERVEL. Vamos a escuchar aquello. Hemos decidido como Frente Amplio ingresar una denuncia contra la candidata del Partido de la Gente y contra el presidente del Partido de la Gente por hechos que nos parecen sumamente graves. Chile no se merece candidatos condenados por narcotráfico. Sobre esto tienen que existir responsabilidades. Hemos decidido ingresar en una denuncia por la mentira a la autoridad pública en la declaración de la candidatura, responsabilidad de la presidencia del partido y responsabilidad de la candidatura, y también oficiar al servicio electoral. Y esa solicitud de oficiar al CERVEL es para que se determine el por qué se le permite a una persona con estos antecedentes que te quitan de forma perpetua los derechos ciudadanos, a no ser que el Senado los habilite, pudo entonces emprender una candidatura como consejera constitucional. Lo cierto es que hasta ahora el nombre de Carla Áñez va a estar en la papeleta de este 7 de mayo allí en Arica, Parinacota, en la región de Arica, Parinacota, digo. El Partido de la Gente le quitó el respaldo, ella dijo que había renunciado a su candidatura, sin embargo, su nombre está ahí en la papeleta. Y respecto de si se puede o no impugnar su nombre, bueno, lo que dijo Andrés Tagle es que esto se tiene que ver después de la elección. Si es que resulta electa, bueno, eso se tendrá que ver en los tribunales correspondientes cuando ya se haga todo este trámite, esté todo definido. Complejo dilema. Pamela Araya, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Internacional. La OMS hoy día entregó información importante que tanto se esperaba, Andrea Aguilar. La pandemia, por lo menos en términos como emergencia sanitaria, se acaba, no hacia el COVID. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Sí, al menos es lo que ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud, que declara, Andrés, el fin de la emergencia internacional por la pandemia. Ellos fueron bien claros en decir en que el COVID-19 continúa siendo obviamente una emergencia, pero ya no va a tener todo el tipo de, primero, recursos, Andrés, y segundo, posibilidad de actuar rápidamente, que prácticamente a eso es a lo que se traduce. No significa que la pandemia ya no exista, que no exista el COVID, claro, sino que dejó de ser una prioridad para asignarle recursos y actuar en materia de rapidez. Igual se mantiene la guardia alta, en el fondo, en la relación con los laboratorios y una posible rebrote en alguna parte del mundo, se mantiene todo alerta. Claro, y efectivamente lo que dicen también, Andrés, desde el director general del organismo, Tedros Adhanom, es que este término de emergencia a nivel mundial tiene que ver también con cierto grado de inmunización. Todo esto gracias a las vacunas, que fueron bien exitosas en la gran mayoría de los países. El jefe de la OMS asegura que al menos 7 millones de personas murieron hasta el momento por el coronavirus, pero dice que la cifra real probablemente es mucho más cerca a los 20 millones.
Y recordemos que más de 750 millones de personas fueron diagnosticadas con COVID-19 en estos más de 3 años que llevamos de pandemia, por lo cual ellos dicen que esta decisión de eliminar ese nivel más alto de alerta no significa que el peligro como tal haya terminado. ¿Tú oficialmente tuviste COVID? Nunca tuve COVID, Tampoco. Andrés. Nunca. Somos dos. Ya, bueno. Pero oficialmente, uno nunca sabe. Claro, porque Asintomático. durante estos 3 años tuve resfríos, pero Claro. siempre que me hice la prueba dijo que era negativo. Negativo. Entonces, al menos Andrés y yo no Somos tuvimos dos. COVID. Pero bueno, hay mucha gente realmente, Andrés, que que la falleció pasó. en el marco de la pandemia, que también se vio contagiada. Incluso Tedros Adhanom decía que mientras él daba estas declaraciones, había gente todavía internada en las unidades de cuidados intensivos, gente que había perdido sus familias. Justamente repasamos parte de sus declaraciones y también cuáles fueron las reacciones aquí en Chile por parte de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Esto no significa que el COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial. Este virus está aquí para quedarse. Todavía está matando y todavía está cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos en casos y muertes. Concretamente para nosotros la alerta ya también no es una alerta sanitaria solo por COVID, incluye los otros virus respiratorios, incluyendo la gripe aviar, que sigue con nosotros, el fenómeno de la epizotia, para lo cual nosotros también tenemos que tener recursos y medidas extraordinarias. Por lo tanto, la alerta en sí no se modifica. Muy probablemente todas las medidas de frontera son aquellas que van a dejar de tener efecto. Sin embargo, el COVID-19 ya vive con nosotros. Nosotros como país, de alguna forma, nos hemos adelantado a esta situación y pasamos a una fase de apertura ya en octubre del año pasado. Importante decir que la declaración representa sí un paso importante para el fin de la pandemia y llega más, como lo mencionábamos, 3 años después de que se declarara por primera vez el nivel más alto de alerta del virus, que recordemos, Andrés, fue 11 de marzo del 2020. Y debiese ser el tránsito a transformarse de pandemia a endemia, una enfermedad que cada cierto tiempo, en cierta etapa del año se va a presentar, y también el reconocimiento a miles de funcionarios de la salud a lo largo de todo el mundo. Muchos entregaron su vida, horas de trabajo, para justamente llegar a lo que tenemos ahora. Claro, y efectivamente lo que la OMS decía también es que realmente la pandemia fue la forma en la que se calificó, pero lo de la emergencia internacional tenía que ver más con la forma en la que ellos actuaban y sobre todo el presupuesto que se le destinaba al tema del COVID-19. Dejamos este tema de lado, nos vamos a esta hora a Serbia, donde continúa siendo dramática la situación. En menos de 24 horas, Andrés, ¿Otra vez? un ¿Tú nuevo contabas tiroteo. ayer o antes de ayer? De otro Efectivamente, Andrés, recordemos que hace un par de días hablábamos de lo que había sucedido con un niño de 13 años que había abierto fuego, había matado a 8 personas, otra vez en Serbia. Este ataque ocurre en las últimas horas cerca de un pueblo a unos 60 kilómetros de Belgrado, que es la capital de este país europeo. El atacante, un hombre de 21 años, que abre fuego desde un auto en movimiento. La policía, las autoridades, toda la gente del Ministerio del Interior confirmaron que efectivamente este hombre había sido arrestado después de una extensa búsqueda. Más de 600 agentes desplegados en este país. Recordemos que era el segundo ataque armado en menos de una semana que remecía a este país en donde, Andrés, no es común este tipo de tiroteos. No estamos hablando de Estados Unidos, en donde es prácticamente cada semana tenemos este tipo de hechos. Sin embargo, Serbia, si hay que tener esta claridad, es uno de los países que tiene más armas por personas. Después de Estados Unidos y Montenegro, Serbia es el tercer país con más armas por personas, primero por en habitantes. Estados Unidos lo hemos visto también, o están los primeros lugares, y tú mencionabas el caso de Estados Unidos a raíz del caso de Atlanta el otro día. Eran 190 ataques solamente este año. Llevamos 120 días, 190 ataques, a razón de un ataque y medio por día. Claro, la situación eso en Estados Unidos, nada que ver con Serbia. Sí. Exacto, y por eso justamente las autoridades europeas están tan alertadas, porque piensan que esto podría, de cierta forma, desencadenar una cadena de imitación de ese tipo de ataques. Por eso el presidente serbio también condenó este último ataque y anunció algunas medidas que pasamos a revisar a continuación. Todos los que tienen un arma, y esos alrededor de 400.000 personas, tendrán que pasar por una revisión, y eso reducirá bastante el número de armamento en el país. Prácticamente realizaremos un desarme completo de Serbia. Por poseer un arma ilegal, las sanciones serán mucho más severas. Importante además mencionar que en Serbia es uno de los países europeos que más tiene armas, pero eran sobre todo, Andrés, armas destinadas a las zonas rurales, armas destinadas a la caza, pero en ningún caso armas que estaban en manos de menores de edad, como fue el caso del niño de los 13 años, ni tampoco en jóvenes como el que perpetró esta masacre de esta jornada. Seguimos avanzando en temas internacionales. Nos vamos ahora a California con una inusual tormenta que azotó
el sur de este estado en Estados Unidos. Al menos hay 2 tornados que dañaron varias edificaciones. Ahí estamos viendo justamente ahí las imágenes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por granizos, por vientos también sobre los 80 kilómetros por hora, mientras la tormenta eléctrica avanzaba por este estado. Las autoridades confirmaron que hay al menos 2 tornados que efectivamente tocaron tierra en el sur de California, que no dejaron afortunadamente ninguna persona herida, tampoco víctimas fatales, pero el paso del tornado dejó sí, lo que estamos viendo en imágenes, toda una cantidad de destrozos que no fueron tan extensos, hay que decirlo, como lo que pasó en Los Ángeles en marzo pasado, pero que efectivamente causó obviamente pánico entre los habitantes de esa zona de California. Coronación, Carlos III. Y faltan menos de 24 horas para la histórica ceremonia en la que veremos a el rey Carlos coronado. Oye, que me gustó la promoción. La promoción de la tremenda transmisión de mañana a las 5 de la mañana, encabezada por usted, el equipo, el matriarcado. Pero lo que más me gustó fue el corgi. El corgi de Salinas. Realmente fue todo un desafío, obviamente, hacer esta promoción, pero sobre todo también la intención era mostrar el equipo internacional que ustedes las ven seguramente en cada una de las emisiones de Noticias 24 Horas. Aquí mismo. Obviamente acá Sofías, muchas veces, las dos Belén, Sofías, Belén Arellano, Fernanda Navarro, que va a ser el mismo equipo que va a estar detrás de la transmisión que vamos a llevarles a sus casas mañana a las 5 de la mañana. De 5 de la mañana pongan ya sus despertadores porque hasta las 10 vamos a estar viendo todo lo que va a pasar detrás de la coronación. ¿No va a estar el corgi? No sé si va a estar el corgi. Podríamos invitarlo a la transmisión, no es una mala idea, Andrés. Pero al menos vamos a tener también a 2 expertas brillantes ellas. Tenemos a la Bernardita Cruz, que es experta en realeza. Tenemos a la profesora Jimena Prado, que es una historiadora muy renombrada y además muy lúdica para ayudarnos a entender qué va a pasar mañana, para que también veamos un poco de quiénes llegan, cómo llegan, todo lo que rodea a la realeza británica. Y hoy, Andrés, ha sido un día bien importante porque han empezado ya a llegar los líderes mundiales. Y también vemos al rey Carlos, que salió a recibir y a saludar a las personas que estaban justamente afuera del Palacio de Buckingham, a darse ese primer baño de masas pocas horas antes de que vaya a ser ya coronado como rey. Se le vio cercano, muy sonriente también, hablando con la gente, viendo también cómo se iba a dar lo que iba a ser la próxima coronación, saludando, estrechando manos. También se vio mucho, Andrés, a justamente todo el ambiente que se estaba viviendo, pero vamos a irnos justamente a esta hora a Londres, en donde está nuestra enviada especial Flavia Cordela. Flavia, te saludamos. ¿Cómo está el ambiente a pocas horas de la coronación? Hola, Flavia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El ambiente está que arde, podríamos decir, porque saben que ha llegado muchísima gente. Y es impresionante. Ahora salió el sol, pero hace unas horas atrás se llover de forma incansable. Y las personas que están acampando mucho tiempo, hace días incluso, para poder estar en primera fila y para poder ver la coronación. Y se mudaron con la lluvia, dicen que de ahí no se mueven, porque quieren ser protagonistas, porque quieren ver adelante. Ahí estamos teniendo algunos problemas. Tenemos un problema en el contacto, se lo escuchamos como si estuviera dentro de una iglesia. Sí, lo que pasa es que acá hay tanta gente, ha llegado tanta gente de tantos lugares del mundo, que la señal que hay en todo Londres, la señal que hay en todo Londres está muy intermitente, a pesar de que se aleja de los lugares donde están más concurridos, está toda la ciudad tan llena de gente, con tanta expectación, con tantos medios de comunicación, que las distintas señales están bastante débiles. Yo les estaba contando que en la mañana llovió, que la gente que estaba acampando en este lugar ni siquiera se movió con la lluvia, porque dicen que van a estar ahí, van a estar en primera fila porque quieren ser parte de este día histórico. Lo estamos viendo en las imágenes al rey Carlos, que se acercó a saludar a las distintas personas, porque es impresionante también lo que se da en el Palacio de Buckingham. Cuando se ve algún tipo de movimiento, todos se ponen en alerta y esperan ver lo que va a pasar. Muchas veces no saben si va a ser un auto con una autoridad, si va a ser un auto policial, si puede ser incluso el rey o la reina. Es por eso que genera mucha expectación cualquier tipo de movimiento en el Palacio de Buckingham. Y acá en Londres también las miradas que están tomando los líderes mundiales que están llegando a la ciudad para ser parte de este evento histórico. Porque ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Son 2.000 invitados los que van a ser parte de esta coronación que va a tener lugar a las 11 de la mañana aquí en Londres. 2.000 invitados versus los 8.000, recordemos, que tuvo el reinado cuando fue la coronación de la reina Isabel.
quiero que pasemos a escuchar algunas declaraciones de personas que han llegado hasta los puntos importantes de Londres para ser parte de esta coronación, que están ahí estoicos acampando, esperando ver pasar al rey Carlos y a la reina Camila. Escuchamos. Había posibilidad de que no viniéramos a la coronación. Es una ocasión fabulosa. Vinimos por el funeral y ahora por la magnífica coronación del rey Carlos. Porque soy esa persona que está acampando por 2 noches, creo que esta es una oportunidad única en la vida. Amo a la reina y amo al rey. Bueno, dejamos justamente a Flavia Cordela, que está haciendo toda su reportería en Londres. Y seguimos acá, Andrés, porque como nos contaba también Flavia, han empezado a llegar los líderes mundiales. Hemos visto ya que varios se han reunido, por ejemplo, con el primer ministro Rishi Sunak. También han sido recibidos por el mismo rey Carlos III. Sobre todo, Andrés, esos países que hacen parte de la Mancomunidad de Naciones, por ejemplo, de la Commonwealth, han estado todos muy reunidos con el rey Carlos en la previa de lo que va a ser, obviamente, esta coronación tan importante, la más importante seguramente que vamos a poder ver este siglo. También estuvo en representación de Estados Unidos, que eso hay que ser también bien claros. Del continente americano hubo más bien poca receptividad ante llevar grandes figuras o a que vayan los líderes mundiales. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos va la primera dama Jill Biden, que se reunió de hecho con la primera dama o con la esposa mejor de Rishi Sunak. La vemos ahí justamente en lo que fue su entrada a Downing Street. ¡Qué abrigo, Dios mío! Muy lindo. O sea, realmente, y seguramente mañana vamos a tener mucho de eso, Andrés, porque recordemos que también todo lo que tiene que ver con realeza tiene que ver con la pompa, con cómo van a llegar estos personajes vestidos mañana, son líderes mundiales finalmente. Estamos viendo a Jill Biden, que fue con su nieta, iban a hacer entonces la representación de Estados Unidos. Líderes del continente americano tenemos bien pocos, vamos a tener seguramente, ya está confirmado Justin Trudeau, Canadá, que obviamente también hace parte. Aquí en la zona como que el horno nos tapa bollo. Mira, realmente por acá no fue, acá mucho canciller, Andrés, mucha embajadora, por ejemplo, en el caso de Chile va Susana Herrera en representación del gobierno del presidente Gabriel Boric. El único presidente así, digamos, de nivel de Latinoamérica es Luis Ignacio Lula da Silva, que ya llegó y que está en una gira ya por varios países de Europa, y él va a ser seguramente uno. Y también el presidente, Andrés, de República Dominicana, Luis Abinader, que también va a ser parte de los pocos mandatarios del continente americano. Vemos ahí varios mandatarios del continente africano, también de varios países de la Commonwealth, haciendo presencia y marcando lo que va a ser seguramente este desfile de personalidades que vamos a tener en la jornada de mañana a las 2 de la mañana, hora de Londres, perdón, a las 2 de la mañana, hora nuestra, Andrés. Empieza a llegar entonces toda la gente, se abre la abadía de Westminster para que pueda empezar a llegar todos los invitados, estos 2.200 de los que nos hablaba Flavia Cordela, en donde hay ya decenas de líderes mundiales confirmados, de diplomáticos, de embajadores que van a ser parte entonces de todo esto. Pero no solamente Carlos, el rey Carlos, estuvo durante esta jornada dándose un baño de masas, también el heredero, el príncipe William, y Kate Middleton, los duques de Cambridge, se dieron también un baño de masas, y vamos a repasar parte de lo que fue el intercambio de estos dos personajes con los fanáticos que esperaban a las afueras del Palacio de Buckingham. I'm sure looking forward to it as well, so it's nice to be out here and say hello to everyone who's stayed out for so long. You're afraid a bit of sunshine stays out, keep more dry. Yeah, you guys enjoy it. It's a calm day. Well, it's an extra day, isn't it, tomorrow? It's going to be full of the children. Are you guys camping now? We're going to stay. Bueno, parte entonces, Andrés, de cómo se está preparando Reino Unido, todos los ojos del mundo puestos justamente en Londres, en lo que va a ser la coronación prácticamente del siglo, y también puesto en qué va a pasar detrás de bastidores, qué va a pasar con Harry, que se sabe que va a estar relegado, con Meghan Markle, que se quedó en Estados Unidos, pero se sabe que va a ser una fiesta a la que van a ir celebridades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, todo esto para el cumpleaños, que era el mismo día, el cumpleaños la coronación de Archie. Que le pasa como lo mismo a Meghan cada vez que hay una gran celebración, porque recordemos que el cumpleaños de Lilibet, de su hija pequeñita, también coincidió con lo que fue el jubileo de platino de la reina. Pero en esa ocasión ella estaba mucho más atada a todo el protocolo real. En esta ocasión ella, rebelde, dijo, no, yo me quedo acá con mi hijo en California, y efectivamente viaja el príncipe Harry, que no va a tener, según los expertos y según el mismo protocolo, ningún tipo de protagonismo, que seguramente no lo vamos a ver tampoco en el balcón del Palacio de Buckingham, pero sí va a ser parte entonces de la ceremonia. El que sí va a tener protagonismo en nuestro equipo internacional mañana, 5 de la mañana,
hasta más o menos las 10 de la mañana, 10 de la mañana, con todo lo que es la transmisión de la coronación. Todos los detalles entonces para que se unan a esa transmisión bien madrugaditos a las 5 de la mañana. Bien madrugaditos. Buen concepto, Andrea, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Chile elige. Vamos con la información política en la estación Mapocho, donde se habilitaron 2 locales de votación. El gobierno y el CERVEL realizaron un ensayo de los comicios. Entre varios aspectos recordaron las medidas que facilitan el sufragio de personas con discapacidad. Debemos recordar que las personas con discapacidad visual pueden pedir una papeleta con ranuras o bien ranuras y letras braille. Además, pueden ir con sus perros de asistencia. Las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a la interpretación de lengua de señas simultánea escaneando un código QR disponible en los locales. Todos aquellos que se encuentren en silla de ruedas o en camilla pueden votar fuera de la Cámara Secreta. Por último, las autoridades insistieron en que está permitido el voto asistido para personas con discapacidad física o cognitiva que así lo requieran. Escuchemos declaraciones. La persona que asiste solamente puede asistir a una persona en una mesa, para que no se preste, como ha ocurrido en algunas situaciones, personas que al asistir a muchas personas levantan la potencial sospecha del por qué esto está prohibido como norma general, la asistencia al voto, que puede ser derivado de situaciones de cohecho. El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó anoche a Punta Arenas, donde votará este domingo las elecciones de consejeros constitucionales. Tras su llegada, el mandatario aseguró que confía en la sabiduría democrática del pueblo de Chile. Agregó además que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos en que vivimos. Este viernes, el presidente encabezará una serie de reuniones con autoridades locales para abordar temas de contingencia regional como energía y pesca. Escuchemos al presidente Gabriel Boric. Mis expectativas son fortalecer la democracia. Creo que en nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos. Y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección. Ahora decidirá quiénes van a ejercer el proceso constituyente. No me corresponde por la veta electoral referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda que vamos a tener una jornada ejemplar en términos tanto de participación como de profundización democrática. Y estamos a pocos días de un nuevo proceso eleccionario y ya es por todos conocido que si no vota este domingo arriesga una multa. Pero ¿sabía usted que si no paga la multa podría pasar a reclusión nocturna por estar en rebeldía? Ponga atención. No tenía idea. Wow. Así de sorprendidas quedaron algunas electoras con una noticia que llamó la atención en las últimas horas. Que lata como que tengan que haber esas sanciones. Nos obligan a ser responsables. Me queda súper claro que hay que votar porque si no es un problema en realidad. Sí, en una elección obligatoria el no votar podría convertirse en un gran problema y es que al no hacerlo, usted será denunciado por el CERVEL, luego tendrá que comparecer ante el juez de policía local y si no tiene excusa será sancionado con una multa. El punto controvertido surge aquí. Si no paga la multa, según la normativa, podría decretarse una orden de reclusión diurna, nocturna o festiva, una noche o día recluido por cada 0,2 UTM de la multa. Pucha, igual creo que es un poco extremista. Pero atención, esta es la última consecuencia. La pregunta es si esta sanción contra algún rebelde se ha aplicado alguna vez. Personas que por rebeldía están con prisión nocturna no tenemos ningún antecedente. No ha pasado, pero ¿para qué convertirse en el primero? Vote este domingo, excúsese si no puede hacerlo o pague la multa si amerita la sanción. Y hablando de eso, este domingo tampoco quiera ser el primero que busque entrar a un centro comercial. Y es que... Muy probable que esté cerrado, yo creo. Cerrado. Sí, está cerrado, ¿no? ¿Le están achuntando o saben que está cerrado porque tienen que todos ir a votar, ¿sí o no? Sí, estaban bien informadas. Los malls a lo largo de todo el país estarán cerrados. Se trata de un feriado obligatorio, no irrenunciable, que obliga al cierre de centros comerciales administrados bajo la misma razón social. Los supermercados fuera de ellos podrán abrir, pero no vender alcohol. Y obviamente las emprendedoras estarán trabajando. Nuestro emprendimiento es Carlo Almacén de Arte en nuestro Instagram. El llamado es a que vengan, acá somos todos muy simpáticos. Y recuerde, si le toca trabajar, su empleador debe otorgarle 2 horas para votar. Si esto no se cumple, podrá hacer la denuncia vía telefónica o en la web de la Dirección del Trabajo.
Cambio en el equipo de Sergio Pinto, Carolina Gutiérrez. Bueno. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Bien y tú? Muy bien, ¿Vamos con el gracias. Sol de México? Oye, vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido. Desde que el 14 de febrero, Andrés, en su cuenta de Instagram, Luis Miguel contara que existía la posibilidad de volver con un tour mundial. Esto se ratificó el 19 de abril cuando el Sol de México cumplió 53 años y lo hace en grande. Todavía no sabíamos hasta esa fecha si estaba considerado Chile, con cuántas fechas y cuándo se iban a poner a la venta las entradas. Bueno, esto fue lo que ocurrió en el día de ayer cuando, en un principio, pensábamos que solo las entradas en preventa, que eran limitadas para las 3 fechas que inicialmente iba a tener. Que iba a ser el 21, el 22 y el 25, con un descanso entre medio desde su última función. Necesita su reposo. Todo hay estaba... carrera en el cuerpo, y no poco. Pero viene en muy buena forma y además Luis Miguel parece que está muy interesado en este regreso y esta vuelta a los escenarios. Las primeras 3 fechas se vendieron en 2 minutos, porque la condición... Mira, es que ni siquiera, porque estábamos pensando en preventa con tickets limitados a solo 5.000 y luego de eso automáticamente comenzaba a correr la venta de entrada general. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Es que a medida que avanzaba el día, no solamente nos costaba meternos a la plataforma, porque hoy día las filas virtuales hacen prácticamente imposible que uno pueda sortear su destino, porque esto es aleatorio. O sea, tú puedes ingresar y tener el número 2000, como pero... el 1.000.000. Como el 1.000.000, exactamente. A medida que avanzaba el día, se fueron agendando nuevas fechas para el 26 y el 28 de eso estaba preparado. agosto. Esperaba que pudiese haber una demanda de ese tipo. Siempre hay una suerte como de apuesta, no se informa y eso genera un poquito más de ansiedad. Media hora duraron estas 2 nuevas fechas y como a eso de las 6 de la tarde, luego que las 5 fechas iniciales ya estaban agotadas, se abre la posibilidad 29. de una nueva fecha que va a ser el 29. Pero no hay más fecha, dejémoslo ahí. 6 fechas suficiente. Hasta ahora. Yo creo que suficiente check, porque además Luis Miguel tiene que continuar su gira por los Estados Unidos. Recordemos que él parte esta gira que lo trae de regreso en Argentina, donde ocurrió el mismo fenómeno con la venta de las entradas, que también se hicieron de manera virtual, en filas virtuales. La productora Fénix no solamente estaba aplaudiendo, por supuesto, la efervescencia de todos los fanáticos y fanáticas, y el revuelo que causó el comienzo de la venta de las entradas no solo se produjo aquí en Chile ni en Argentina, en gran parte de las fechas que Luis Miguel ya tiene agendadas desde agosto y hasta fines de año. Ojalá sea un renacer definitivo. Parte un poco con la serie, con las 3. Bueno, de hecho, probablemente esto es lo que ocurrió con Luis Miguel. Nosotros lo vimos en su última visita a nuestro país en el año 2019, donde venía arrastrando una serie de desafortunados eventos, porque hablaban de retrasos, de suspensión de última hora, de una gira que se le veía un poco menos en forma y con algo que a la gente le llamaba muchísimo la atención, este mal humor de Luis Miguel. Sin embargo, parece que ahora todo ha cambiado, porque desde que la serie volvió a poner en perspectiva sus títulos como los primeros lugares, todo se ha vuelto un sol para Luis Miguel. Carola Gutiérrez, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Andrés. Así que esperanzas a todas las que se quedaron sin entradas para ver al Sol de México. Esperanza porque uno nunca sabe de aquí a agosto. Ponte tú que se abran nuevas locaciones o localidades dentro de Movistar Arena. Claro, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. 2 de la tarde con 22 minutos, nos vamos a la pausa, escuchando al Sol de México. Volvemos con 24 tarde. Volvemos para despedirnos y con una invitación para esta noche en 24 Horas Central. Fue la mujer más temida de la colonia chilena. Dicen que navegó la brujería y los tormentos. Televisión Nacional de Chile la llevó a una serie de culto de la mano
de Raquel Argandoña. Esta noche, en 24 Horas Central, recordamos a La Quintrala. Aquí un avance, que tenga una muy buena tarde. ¿Y vos? ¿Qué miráis con esos ojos? No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera! En 1986, TVN se da la tarea de grabar una de sus series más desafiantes. La protagonista no es actriz, sino conductora de televisión. Había que recrear el Chile de 1600 y la vida de una de las mujeres más crueles que hayan habitado la ciudad de Santiago. La historia es de La Quintrala. Belcebú.